Buenas tardes a todos. Es un gusto estar de vuelta en una nueva presentación de perspectivas económicas. Gracias a Banco Promérica por la invitación. Vamos a empezar porque estaba un poquito cargada la presentación y prefiero pues avanzar en eso. Eh, Claramente vamos a tener que tocar el tema geopolítico. Creo que estamos viviendo un nuevo orden geopolítico mundial. Creo que hay muchos choques. Creo que no es nada nuevo para nuestros oyentes que seguramente son muy informados. Y vamos a tratar bueno, no explicarlo porque creo que tomaría mucho tiempo, pero tratar de ver hacia dónde va y qué implicancias económicas pueden tener para Guatemala, porque recordemos que Guatemala tiene una alta dependencia al ciclo mundial. Somos un país tomadores de precios, de tendencias, y por lo tanto tenemos que entender eso. Evidentemente, se ha cumplido un poquito más de un año de la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, y ha habido un cambio, yo diría que de 180 grados en la dirección de la política mundial. Evidentemente, ha viajado por todos lados del mundo. Lo que uno entiende es que en el primer año estuvo tratando de apagar fuegos afuera y se va a dedicar hacia este año 2026 hacia la parte interna. Y creo que eso se ve también con todo lo que está pasando en Minnesota. O sea, eso no pasó el año pasado, sino que está pasando este año por una sencilla razón. Sabemos que en noviembre hay elecciones y por lo tanto toda la energía, no toda, pues, pero una parte importante de la energía del presidente Trump y su equipo va a ser Estados Unidos. No voy a entrar al detalle, pero ahí están las fotos de todo lo que pasó el año pasado. Para nosotros lo que creemos es que logró una estabilidad estratégica con focos ¿cómo le podemos decir así?, de riesgo geopolítico. Vean ustedes lo que pasó entre Irán y Israel. También ya lo tranquilizó, si es que se puede tranquilizar. Recordemos de que son cosas que son históricas, pero en términos generales el tema de Gaza lo ha ido bajando. Pueden surgir en cualquier momento, pero creo que ha ido bajándolo, y lo principal es la guerra de Ucrania y Rusia. Claramente han entrado en una fase de estabilidad. Estoy hablando desde la visión desde Estados Unidos. Creo que también esto sí es un tema fundamental en el mundo. Yo creo que esto sí impacta. Es totalmente la ideología del globalismo. Claramente es la perdedora. Por supuesto que todavía la gente que está detrás del globalismo son gente muy poderosa que está tratando de buscar. Este es un choque ideológico, cultural, y claramente eso se ve. En las últimas semanas hemos visto cómo Estados Unidos se sale de 66 agencias. No paga, no cancela lo del año de la Organización Mundial de la Salud, y las Naciones Unidas emite un comunicado que para junio se queda sin cash. Entonces, claramente hay un cambio en esa parte. También Davos nos enseñó de que Davos era el epicentro del globalismo. También ha cambiado de una forma radical los discursos y quiénes fueron los que dieron ahí. Pero lo más importante es el tema del dólar. Ahora, voy rápido para centrarnos en su prioridad, porque la prioridad, cuando uno lee, desde noviembre para acá han habido dos estrategias. Está la Estrategia Nacional de Seguridad, que yo creo que es el documento más importante de la administración Trump, porque cuando uno lo lee, y invito a la gente que lo lea, porque está libre, lo pueden ustedes bajar. Lejos de seguridad, es un documento más económico. Es bien importante el rol económico que está dentro de la estrategia nacional. Y claramente, y también después voy a pasar y después regreso. También hay la Estrategia Nacional de Defensa. Eso fue este año, que también va en la línea de la seguridad nacional. Básicamente es decir que con China son rivales, no militares, sino que tecnológicos, económicos y comerciales. Por lo tanto, reconociendo que China tiene un peso importante y no quieren la guerra militar, sino que más bien una competencia, a ver quién gana la carrera de inteligencia artificial, de los chips. Con Rusia, una estabilidad militar. Claramente hay mucha comunicación, cosa que no había con el presidente Biden. El presidente Biden, durante toda la guerra de Ucrania y Rusia, en sus 4 años nunca habló con Putin. Pues sí hay enviados especiales, y se está hablando para que por favor haya una desactivación de la escalada, que era nuclear. Recuérdense que Rusia es el ejército con más nucleares. India también reconociendo
el presidente Trump que India va a ser uno de los top 3 países del mundo. Y ayer se firma un acuerdo con Modi de una manera muy buena, un acuerdo recíproco, lo anuncia el primer ministro de la India, diciendo que fue un acuerdo exitoso. Así que está haciendo las paces. Por supuesto que le queda todavía Canadá. Hay fricciones con Canadá, pero se van a tener que alinear los canadienses, dado la dependencia con Estados Unidos. Y con Europa, la verdad que Europa los deja a la deriva cuando uno lee el documento y no nos vamos a meter a Europa, pero Europa que salga solos y ya ven ustedes todo lo que está pasando en Europa esta semana, hoy. Eh, Coordinadamente Inglaterra, Francia y España un ataque contra X con tal de mermar el tema de la... Es una suerte de censura. Pero claramente todo tiene que ver con la prioridad de Estados Unidos, que es América continental. Reconocen que esta es la isla, esta grandota isla que se llama América, es la prioridad nacional estratégica y para ello tiene tres grandes cosas y ahí muy importante para Guatemala, el tema de rehacer la migración masiva, ya no puede ser una migración masiva, sino que tiene que ser una migración estratégica, lo reconoce el presidente Trump, que Estados Unidos necesita gente, pero tiene que ser bajo términos legales y permisos legales y eso es lo que creo que se va a trabajar este año. El tema del narcotráfico como un eje fundamental de que atentaba contra la seguridad de Estados Unidos por un montón de cosas. Ya ven ustedes la caída de las muertes por fentanilo, la caída de homicidios, la caída de violencia en Estados Unidos en el año 2025 es brutal porque hay una correlación, como lo sabemos en nuestros países, de que el narcotráfico te genera más violencia. Entonces, esa parte también lo está, pero lo más importante, y esa es la que me quiero eh, enfocar porque es el tema económico, lo que quieren es estrechar las cadenas productivas dentro de América y obviamente que Estados Unidos necesita de América, particularmente de nuestra región, necesita de México, necesita de Guatemala también, el café, el banano, y entonces por eso los acuerdos bilaterales se están haciendo rápido y yo creo que exitosamente, y Guatemala no es la excepción, creo que Guatemala ganamos mucho con la relación comercial con Estados Unidos, enviándole cosas y comprándole lo que no podemos hacer nosotros, y eso nosotros creemos que se va a aumentar y creo que va a haber mucha oportunidad en ambas direcciones los siguientes años. Aquí ustedes pueden ver que claramente hay lo que se llama el corolario Trump dentro de la estrategia es sacar actores rivales, no enemigos, sino que rivales como China, del área de influencia de Estados Unidos. Y por eso ven ustedes cómo, pues fue la semana pasada que en Panamá se decretó anticonstitucional el acuerdo de los puertos de ambos lados del canal con esta empresa china y da puerta a que pueda ser renegociada con otros participantes, obviamente Estados Unidos, y entonces quiere a sacar de China en los activos estratégicos de América. Ya ven ustedes cómo también el cambio geopolítico e ideológico en Argentina, con mucha inversión, porque en Argentina hay mucho litio, hay ganado, etcétera, etcétera, y por lo tanto empiezan a estrechar los lazos de América otra vez. Por supuesto que Brasil es un país muy grande, es un país muy grande y tiene cierta independencia y ellos claramente tienen una relación con China. Pero Colombia hoy estuvo el presidente Petro muy contento ahí con el presidente Trump y creo yo de que Colombia también está dentro del círculo de influencia, igual Venezuela, ya vieron lo que pasó en Venezuela y por supuesto que Guatemala y los demás países de nuestra región. La migración es una batalla política, lo leemos nosotros. No es otra cosa más que una necesidad por parte de la gente de Estados Unidos o del Partido Demócrata de tener a migrantes porque eso les permite tener más votos. Eso lo sabemos claramente y hay el caso de España, vieron ustedes cómo se legalizan a 500 de cara a las elecciones porque los hace votantes también en Inglaterra y también en Francia y en Estados Unidos también. O sea, el manual es el que están siguiendo, que es básicamente el lado de la izquierda, es pues llenar de migrantes, darles dinero, porque ahí está el tema de la gráfica, o perdón, de la foto del lado izquierdo, que es el fraude que se ha destapado en Minnesota, que hay una gran relación y negocios entre los políticos, los migrantes y ONGs que traen más migrantes, que les dan welfare, les dan
dinero con tal de que voten por ellos. Y entonces, por lo tanto, hay una batalla muy fuerte. En Estados Unidos eso es todo ahorita. Y ven ustedes cómo el tema del ICE es un tema importante, que es irrisorio porque clara, y por eso es político, porque redadas y deportaciones no fueron inventadas ahora, llevan muchas décadas en Estados Unidos. De hecho, aquí tengo yo una gráfica para que ustedes vean que, de hecho, el mayor deportador fue Bill Clinton, más de 12 millones, George Bush en su, 2 millones, Barack Obama casi 3 millones, Trump menos de 1 millón en su primera intervención, Joe Biden 1,5 y ahorita andarán en 350 y por lo tanto claramente es un tema político porque cuando lo hacían los demócratas no había este escándalo que se está hablando en una batalla campal que se está logrando en ICE porque claramente está ligado el dinero este del fraude que se destapó, que es muy grande, por cierto. Aproximadamente el secretario del Tesoro estima que el fraude por el tema de ONGs migrantes y todo esto son más de 500.000 millones de dólares al año y por lo tanto es una gran noticia para él porque él es el que ve las finanzas y si cortan ese fraude, el déficit fiscal empieza a achicarse y empieza a haber más restitución de confianza con el Tesoro. Claramente, ustedes pueden ver, estos son datos de ayer, si no me equivoco, incluso los están poniendo en CNN donde claramente la mayoría de americanos quieren que el tema de la deportación tiene un apoyo bastante más que fuerte, 61 en el promedio total, 64 los que votan swing, y obviamente los demócratas solo 25 están a favor de las deportaciones masivas, los independientes 59 y los republicanos 97. O sea, la mayoría de americanos quieren una deportación de exceso y tiene mucho que ver con tema económico. Fíjense ustedes que al final del día todo tiene una relación económica muy sencilla. Y por qué, incluso hoy salió en CNN la encuesta que incluso los afroamericanos, las minorías como afroamericanos y latinos también están a favor de la deportación por una sencilla razón y es un tema económico. Cuando abrís las puertas, entra más oferta de trabajo, es un tema económico, no tiene nada que ver el racismo. Es si ahora de repente, y por supuesto que los puestos de estratos más bajos de los americanos, de los de estadounidenses, si ahora tienen competencia de millones de gente ilegales, pues obviamente lo que causa es que cuando hay un exceso de oferta, los salarios bajan. Pero además hay un cierto resentimiento, no estoy hablando pues racial ni nada de eso, sino que además recuerden ustedes que están recibiendo ayuda los inmigrantes ilegales, mientras que los americanos que pagan los impuestos no están recibiendo los ayudas. Claramente ellos han absorbido el golpe del poder adquisitivo y por eso la desigualdad se ha ido incrementando. Entonces, una vez que han empezado a salir las deportaciones, los salarios de los americanos de estratos más bajos han empezado a subir. Estas son razones, como les digo, económicas y siempre ha pasado en la historia del ser humano. Cuando hay mucha migración, colapsan los salarios de los estratos más bajos porque entra mucha competencia, se genera una desigualdad y se generan pues fricciones que hay. Entonces, pero aquí viene un tema importante, ya aterrizándolo a Guatemala, pues claramente los registros migratorios para el año 2025 de Guatemala observan que pues fue una deportación de menos de 40.000, siendo que el último año de Biden se deportaron más de 70.000. Entonces, si hubo un bajón, no se están enviando. Y hay otro tema bien interesante que no se habla y por eso ustedes ven que no hay deportaciones masivas en Guatemala. Por el contrario, creo que está bien ordenado y por debajo del lo normal y por eso no ha habido impacto en las remesas y nosotros creemos que no va a haber impacto en las remesas porque las deportaciones no están siendo de aquí y todo lo que ustedes vieron de Minnesota es de migrantes de Medio Oriente y de África. Entonces, claramente hay un tema diferente ahí. Pero lo que sí es que para este año las visas, tanto para agricultores como no agricultores, lo que se llaman las visas H2B, que son temporales, han aumentado. Y ahí es donde nos asignaron como México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Costa Rica, Ecuador como elegibles. Es decir, sí estamos viendo un aumento de empleados o visas temporales de trabajo guatemaltecos. Y aquí mando un warning, voy a empezar a conectar con Guatemala también. El año pasado aproximadamente se fueron de Guatemala más de 30.000 visas temporales de trabajo a trabajar a Estados Unidos. Y aquí viene el tema. Muchos de ellos fueron al sector construcción.
Eso genera una escasez que se está provocando ya en Guatemala, de albañiles, de maestros de obra, que está generando un impacto también en el costo de Guatemala, de la construcción. Cualquier constructor te puede confirmar eso. Y aquí viene el tema. Estados Unidos está en su peor momento de demanda de construcción. ¿Qué va a pasar cuando Estados Unidos se dé la vuelta y empiece a generar más? Probablemente manden más visas de trabajo temporales, más albañiles, más maestro de obra y pues haya un empeoramiento de esas condiciones en Guatemala. Muy rápido, porque esto ya lo hemos hablado en las otras veces, la situación fiscal y el futuro del dólar, y la política económica de Trump y Bessent, pues no es secreto que Estados Unidos, el gobierno federal está, pues literalmente, si uno lo mete con datos en cualquier análisis, está quebrado. Ustedes pueden ver cómo la deuda es de 120% del PIB y claramente se disparó desde el año 2008. Ustedes lo están viendo ahí, desde el año 2008 los déficits, después de la crisis subprime, empiezan a dispararse con Obama, después Trump un poquito y después viene Biden con esteroides a gastar al ritmo. Ya sabemos que es para el tema de la migración y todo lo que se destapó. Y por lo tanto, hoy la situación es precaria, con déficit altos de 8% del PIB. Ya lo han empezado a bajar el secretario de Tesoro Bessent y la deuda se ha logrado estabilizar. Yo espero que empiece a bajar. Lo que pasa es de que, y por eso la presión sobre bajar las tasas es importante. Sí está bajando el déficit fiscal de Estados Unidos de una manera importante. Hay despidos masivos desde el Estado. Aproximadamente todo lo que contrató, este es el gobierno federal, no los estatales, ¿verdad? Estoy hablando de lo que tiene control el Ejecutivo de Estados Unidos. Biden contrató cerca de 800,000 burócratas más solo en el gobierno federal. Prácticamente todos ellos ya fueron despedidos y por lo tanto el ajuste fiscal ya empezó. Y por eso ustedes ven que la tasa de interés de Estados Unidos, la tasa larga, que es la importante para la hipoteca, para los bonos soberanos de Guatemala, de ahí se toma la referencia, pues ya bajó de 4,80, 4,90 a 4 y últimamente ha subido a 4,20, pero es un fenómeno por la presión de tasas de Japón, que no me voy a meter ahí, pero créanmelo ustedes que ahorita pues todos estamos preocupados porque Japón volvió a subir la tasa de interés. Japón, si Estados Unidos tiene problemas fiscales, los de Japón son mucho peor. Y entonces en Japón hay un lío. Recuerden ustedes que disolvieron el Congreso. Llegó la presidenta nueva con amplia votación, pero no tenía Congreso. Disuelve el Congreso y llama a elecciones de Congreso. Y ya dijo que si no gana su partido, ella dimite porque necesita el apoyo en el Congreso para hacer los cambios. Ella quiere hacer un recorte muy fuerte del gasto público y entonces estamos todos pensando y pendientes de Japón, porque Japón es el segundo emisor de bonos a nivel mundial. Y entonces, si Japón empieza a pagar más, pues todo el mundo tenemos que pagar más, y eso es lo que está pasando. Vámonos a Estados Unidos, literalmente vemos que las corporaciones están muy bien en Estados Unidos, los bonos de las corporaciones, de los bancos grandes están cada vez más bajos, las tasas, los spreads, y es porque la deuda la tiene el gobierno, no la tienen las corporaciones. Y por lo tanto, la política industrial del presidente Trump los agarra con poco nivel de apalancamiento y con estos incentivos, pues lo que hace la gente, las empresas, es agarrar deuda para invertir y ahorrarse impuestos y eso es lo que está pasando en pues yo diría que una reindustrialización de la economía de Estados Unidos a un ritmo, pues yo diría muy fuerte. De hecho, ya se cerró el tercer trimestre con un estimado, y aquí es donde fallaron muchos economistas. Después de Liberation Day predijeron que se iba a caer la economía de Estados Unidos, nosotros no. Estados Unidos registró un 4,4 crecimiento en el tercer trimestre y para el cuarto trimestre se espera 4,5 crecimiento, 4,6, que sería la primera vez en un trimestre que Estados Unidos crezca más que China desde hace 40 años. Eso no pasaba y por lo tanto está saliendo adelante y no es el consumidor todavía, sino que es pura inversión. El consumidor todavía está saliendo de una etapa de un consumidor muy golpeado, y esto se puede extrapolar hasta el resto yo les diría, de no solo América, sino que también Europa. Después de la inflación provocó una caída de poder adquisitivo en la gente. La gente, el consumidor se sintió mal, pues porque todo estaba más caro, los ingresos no subían al mismo ritmo que la inflación y por lo tanto le tuvieron que echar mano al ahorro, también se apalancaron un poco.
y tuvieron que empezar a recortar el consumo discrecional. Y el consumo discrecional es el que ya lleva un ajuste de, vamos para el tercer año, y yo creo que el ajuste ya está por terminarse. ¿Cuál es el mensaje? Que esto que tenemos una correlación muy alta con Estados Unidos, porque los consumidores en todo el mundo recibimos la inflación que se provocó por la inyección de plata, pues estamos ya al final del ajuste. Yo diría que en Guatemala ya empezó para arriba el alza. Estados Unidos estará en su peor momento, toca a fondo el consumidor y empieza a levantarse. Y yo creo que el año 2026 va a ser el año del renacer del consumidor, tanto en Estados Unidos como en Guatemala. Ya lo está haciendo después de 2, 3 años de ajuste. Solo para que ustedes vean, con la subida de tasa de interés y el precio de las casas, en Estados Unidos, alguien, un deudor típico de vivienda, le aumentó su pago de hipoteca 92%. Eso pasa cuando las tasas pasan de 2 a 7. Aquí en Guatemala tenemos la fortuna de la fortaleza de nuestra macroeconomía y también del sistema monetario bancario, que las tasas no han subido de esa forma. Hay países como Costa Rica que te subió 4 puntos, la Dominicana 5. Colombia fue el campeón. Colombia, cuando empezaron a subir las tasas por la Reserva Federal, y Estados Unidos, en Colombia el aumento de las hipotecas fue de 9 puntos porcentuales, y entonces realmente provocó una recesión muy fuerte en el año 24 y 25 en Colombia. Guatemala no ha pasado eso porque tenemos una estabilidad muy grande, y eso permitió que haya estabilidad en las tasas. La inflación, no hay inflación, otro de los grandes ¿cómo le podría decir yo? Fallos de la mayoría de los economistas. También dijeron que, que los aranceles nos iban a generar una inflación. Nosotros dijimos que iba a ser lo contrario, que iba a ser una deflación, y eso es lo que está pasando. Ahorita hay una caída muy fuerte de la inflación en Estados Unidos, está apenas 0,9, menos de 1%, es la inflación más baja en 8 años. ¿Por qué? Porque el housing está bajando, la renta y la gasolina está bajando y las tasas de interés van a bajar, en especial cuando Trump ya nominó al nuevo secretario, perdón, al nuevo presidente de la Fed. Y una vez que entren, recuérdense que Powell es de los demócratas, de los globalistas, y pues se resiste a bajar las tasas para no ayudar a Trump y llegar a noviembre con tasas bajas. Pero una vez haya el relevo, pues van a bajar las tasas y eso va a ser estimulativo, como ustedes saben. Lo que está pasando es desde el punto de vista económico, es que ojalá que lo pudiéramos copiar aquí en Guatemala. Es una cátedra de política industrial por parte del secretario del Tesoro Bessent, que básicamente se centra en dos grandes áreas. Número uno, pues estoy hablando para este renacer de la producción industrial. Número uno, desregular la economía, o sea, quitarle regulaciones y trabas. Aquí en Guatemala hoy con un amigo me contaba que en Guatemala se pasó de un permiso de registro sanitario de un mes a 10 meses, 9, 10 meses, por ahí, no me recuerdo bien. Entonces, con eso lo que hace es detener inversión, detener crecimiento, detener consumo, detener actividad económica. En Estados Unidos lo que están haciendo es la mayor desregulación de trabas y regulaciones que ha habido. Están sacando muchas regulaciones y por lo tanto están acelerando para que todo lo que venía de inversión pudiera entrar. Y entonces también lo van a ver ustedes que las pymes están siendo desreguladas. Les están quitando costos, porque ustedes saben que la regulación es costo. Ese es uno. Y el dos, que es el más importante, que también ojalá que aquí lo aprendiéramos, que esto está funcionando a perfección, hay una deducción del 100% de toda inversión en CAPEX que tú hagas en el año que lo haces. ¿Qué significa esto? Que si antes hacías una bodega o una planta, pues las reglas contables te decían que tenías que depreciarlo en 20 años y entonces el crédito fiscal que se generaba o el escudo fiscal era muy pequeñito. Ahora Trump y veces dijo, no, puedes descontar el 100% de tu inversión contra el ISR en este año que lo hiciste, generando una pérdida contable gigantesca, pero no en el flujo de caja para el empresario, y por lo tanto una ganancia de flujo de caja espectacular. Además, les permiten un arrastre de pérdidas ilimitado en el tiempo y por lo tanto, y por eso es que el déficit fiscal no ha bajado más, porque hay muchas empresas, corporaciones, que no están pagando impuestos, pero a cambio de eso están metiéndole mucho dinero a Estados Unidos en una estampida de inversiones, que por cierto,
Ayer también, una cosa que yo no pensé que iba a pasar, Apple ayer en la Casa Blanca anunció que regresa una buena parte de algunos productos del iPhone y de todos los que ellos hacen a producirse en Arizona, en Estados Unidos. Va a ser una inversión de 200 billones de dólares. El vidrio de los teléfonos y unos componentes van a ser 100% hechos en Estados Unidos. Ya consiguieron los materiales y se regresa a la inversión. Rolls-Royce cierra su planta en Inglaterra, toda, y se va a Estados Unidos porque tienen este tax break y por lo tanto la inversión ya está caminando y por eso el crecimiento es potente. Entonces hay una rotación en Estados Unidos de gastar a invertir, de endeudarse a ahorrar y de comprar a producir, que es lo que está provocando esto. Vean ustedes, la inversión en data centers es espectacular. Esto tiene que ver con inteligencia artificial. Taiwan Semiconductor se está saliendo de Taiwán por el tema geopolítico y se está yendo a producirlo a Estados Unidos. Intel también recupera regresando a Estados Unidos. Y por lo tanto, ayer se registró el índice de producción manufacturera volando las expectativas. Esto ya es el dato de, si no me equivoco, es diciembre o enero. Sí, enero, perdón. Vuela las expectativas Estados Unidos después de 28 meses de caída de la producción industrial, viene un boom y se empieza a generar una expansión de la producción industrial. Eso, o sea, Estados Unidos está volviendo a producir, que eso lo habían dejado. Y mientras tanto, por supuesto, entramos a una fase de uso de inteligencia artificial que tiene dos cosas. Primero, obviamente, que hay una reducción de trabajos, eh, pero también hay una inversión en todo esto, en los data centers. Entonces, es una cruza de corrientes que yo creo que lo que va a hacer y lo que al quitar regulaciones, lo que pretende con esta inversión es de que la gente empiece a moverse de un lado hacia otro. Y para eso lo que tiene que hacer toda política económica, y la viéramos de hacer en Guatemala y en todos lados también, es quitar regulaciones, aumentar la flexibilidad laboral, porque viene un reacomodo de la mano de obra. Nosotros somos en CAI somos muy optimistas con la inteligencia artificial. Puede haber un periodo de adaptación, pero no ha habido un cambio tecnológico en la historia del ser humano que no termine en mejor ingreso por cabeza de toda la población. Todos los cambios tecnológicos mejoran la economía de los países. No ha habido uno, la electricidad. Por supuesto que si ustedes estaban en el negocio de máquinas de escribir y no en la compu, pues a usted le va a afectar, pero claramente la sociedad está mejor con la computadora y algo así va a pasar con inteligencia artificial. Nosotros, esto va a pasar y creo que lo vamos a ver. Aquí vean ustedes el disparo de la inversión en inteligencia artificial es espectacular. Y claramente hay un reacomodo más que todo en los jóvenes. La gráfica a la izquierda lo pueden ver que no son los empleados senior los que están siendo dejados de lado con la introducción de inteligencia artificial, sino que los jóvenes, o sea, los jóvenes sí van a pasar un periodo de adaptación. Aquí están datos para que ustedes vean cómo hay una deflación. Lo dijimos, aquí están los datos, China bajando los precios de una manera muy fuerte y están tomando muchas industrias. Obviamente que Estados Unidos al meterle aranceles, pues protege a su industria. Yo creo que, regresando al tema geopolítico, pues los globalistas que quedan en Europa y Canadá quieren acercarse a China, pues China feliz, pero va a ser el acabose de muchas industrias. Vean ustedes, el año pasado, la industria alemana de vehículos cayó más de 15%. Todos los vehículos que poseen en Alemania cayeron en 15% y no fue porque hubo recesión mundial, es porque todos están comprando carros chinos que están con precios más bajos. Obviamente que China, y es una opinión bastante, yo diría que controversial, pero técnica, China no juega limpio, China tiene subsidios estatales, son empresas estatales, no tienen que registrar ganancias y por lo tanto lo que quieren es tener un powerhouse industrial, pero no juegan al capitalismo puro, el que sí jugamos nosotros, donde pues tenemos que ser sostenibles vía rentabilidad. Entonces lo que están haciendo es empujando políticas de bajar precios, 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 con tal de desplazar industrias gigantes. Ya México le metió aranceles y esto sí es un total prospección y perspectiva y yo creo que Europa le va a terminar metiendo aranceles a China para proteger ciertas industrias, pues, porque si no, las van a terminar. Obviamente que yo sé que el comercio es beneficioso, pero cuando todos jugamos bajo las mismas reglas. Aquí tienen ustedes la caída de los precios. Voy a pasar rápido para que ustedes vean los commodities. En el lado izquierdo está el precio de la gasolina desde el año 2024, pues está bajo. Este es el petróleo. En el lado
derecho está el precio de las agriculturas, van para abajo también. Desde que entró Trump 25 va para abajo el precio de la comida. Vean ustedes el año 24 para arriba y después empiezan a bajar. Así que yo creo que están bajando los precios de comida en otros lados. Hay dos excepciones y hay una buena que es el café. El café va para arriba y es una buena noticia para Guate. Pero esto tiene que ver con Brasil, que Brasil produce el 45% del mundo de café y han tenido problemas en su productividad y entonces el precio sube. Y el otro es el tema del ganado que también ha subido. Y esto tiene que ver con un fenómeno, recuérdense ustedes, que dentro de la retórica globalista era que el ganado era causante del cambio climático y había que, bueno, dejar de producir ganado. Y lo que ustedes saben que cuando se cae la oferta, ¿qué pasa con el precio? Sube. Y eso es lo que ha pasado, pero es un tema puntual que yo creo que, y por eso la entrada en Argentina, recuérdense que también en Argentina los kirchneristas le tenían impuestos a la exportación de ganado. Entonces, lo que hacían era que, pues, ¿para qué voy a exportar si todo se lo lleva el gobierno? Entonces, ahorita que le quitaron eso, ya lo quitó mi ley, Argentina va a empezar a producir ganado y yo creo que esto se va a estabilizar en el mediano plazo. La región está viviendo claramente una reducción de las tasas de interés. Ustedes saben que cuando las tasas de interés empiezan a bajar lentamente, entonces la de política monetaria se estimula la economía y eso es lo que creemos que está pasando y va a pasar. Antes de ver llegar a Guatemala, pues esta gráfica es súper interesante. A nosotros en CAVI nos ha tocado atender a muchos inversionistas que vienen de Chile particularmente, de Colombia y de Perú y que se asustan con Centroamérica. Nosotros lo venimos diciendo que creo que son los años de Centroamérica. Lo que estamos haciendo es un proceso de catch-up. Claramente, la década de los 90, la de los 2000 y la mitad del 2010, los sudamericanos tenían una velocidad de ingreso más rápido o de crecimiento más rápido que Centroamérica. Una vez entra pues la izquierda en Sudamérica y bueno, se estabilizan, llevan 15 años, 12 años perdidos y ahí es donde Centroamérica empieza a acelerar y tiene una tasa de crecimiento más grande que Sudamérica. El catch-up está dándose. Aproximadamente el sudamericano a inicio del siglo tenía un ingreso de 60% más que el centroamericano. Hoy tan solo es 18%. O sea, es 18% más rico el sudamericano que el centroamericano. Era 60 a inicios del siglo. O sea, lo que estamos viendo es que Centroamérica está acelerándose. Yo creo que todos los países, algunos mejores que otros, pero Guatemala es uno de los que está acelerando y yo creo que es por el fenómeno que estamos viendo de una masa una masa de consumidores, una clase media ascendiendo o ensanchándose, que hace muy atractivo venir a poner a Guatemala, pues no solo ventas, sino que producción. Y entonces creo que nos vienen 10 años buenos en Centroamérica por este fenómeno que estamos viendo de catch-up. Aquí vean ustedes que nuestras economías de Centroamérica están bastante bien desde el punto de vista de riesgo, los spreads han bajado, El Salvador era el que estaba muy mal, pero después de los acuerdos con el Fondo Monetario de Bukele, la tasa de interés o el spread ya bajó por debajo de 4, es la tasa, el spread más bajo desde hace veintitantos años del Salvador, y todos los demás bien, o sea, no tenemos desbalances macroeconómicos. El único es Honduras, pero no voy a entrar ahí, pero los demás estamos bien estabilizados y por lo tanto genera cierta, ¿cómo les podría decir yo? Eh, una perspectiva para el empresario. Aquí no van a haber volatilidades de tipo cambio, no van a haber volatilidades de tasa de interés, no van a haber volatilidades de liquideces, como si hay en países de Sudamérica, donde se mueven muy fuerte las monedas, porque no tienen la misma estabilidad macro que tienen nuestros países. Y ahí, obviamente, el que tiene el spread más bajo, ustedes lo pueden ver, es Guatemala, pero eso viene desde hace rato por nuestra buena comportamiento. Pues nosotros creemos que la mejor macroeconomía de los 11 países que seguimos debido a déficits fiscales bajos, deuda baja, prohibición constitucional de imprimir dinero y prestárselo al gobierno de turno, un Banguat que es independiente, también un sistema financiero y bancario bien regulado, bien capitalizado y por lo tanto tenemos una mezcla de macro que nos genera una estabilidad y una previsibilidad de negocios como no lo tiene nadie más en la región. Aquí lo que tienen es el índice de confianza del consumidor y claramente este viene para abajo desde el año 2022, cuando entra la inflación, entra la inflación y empieza a crujir el consumidor en Estados Unidos y en todos lados.
y empieza el ajuste del consumo discrecional. El consumo discrecional, a diferencia del esencial, es el que puedes dejar. Aquí estamos hablando de ropa, restaurantes, yo les diría que también electrónicos, etcétera, etcétera. Y esos son los que tienen un ajuste muy fuerte. En Estados Unidos los ajustes fueron brutales. Datos para que más o menos me recuerdo, Nike está 70% abajo, Target 70-80% abajo, restaurantes como Chipotle estará 60% abajo, estoy hablando del precio de la acción. Eh, Dine, que es el dueño de IHOP y de Applebee's, 60-70% abajo. Si te vas a todos los sporting goods, 60 abajo. Si te vas a ropa, 50 abajo. O sea, claramente el consumidor, y eso empezó en el año 2022 y es una caída fuerte. Lo que nosotros creemos es que estamos en la parte de abajo del ciclo y empieza el ascenso. Y eso es lo que creemos, el consumidor de a poco empieza a respirar, los precios empiezan a estabilizarse, el ingreso ha empezado a crecer un poco más que la inflación reciente y yo creo que el consumidor el año 2026 regresa a Guatemala y también a Estados Unidos. Elecciones, el mapa geopolítico cambia también o ideológico. Ya ven ustedes que gana la derecha en Costa Rica en primera vuelta. Honduras también gana la derecha. El Salvador, Bukele tiene elecciones en marzo de 2027 por el cambio constitucional, pero va a ganar de una manera muy, muy rápida. O sea, y prácticamente solo nos quedamos de izquierda Guatemala y Nicaragua en la región, porque la Dominicana es de derecha, un país que está creciendo muy fuerte, con un presidente muy bueno, con mucha inversión, con mucha desregulación. Aquí en Guatemala no. El crecimiento viene por un sector privado que cree en el país e invierte, no por ninguna política económica del gobierno. Realmente no tenemos nada de ese lado, pero básicamente hay un cambio trascendental. Y aquí está, la liquidez empieza a mejorar en Guatemala, es una buena noticia. Y eso es una buena noticia para los productos que dependen de la liquidez. Y el crédito se estabiliza en una tasa 10 muy buena. Yo creo que con el crédito creciendo a 10%, pues todo lo que depende del crédito puede tener un año bueno. A lo mejor un poquito más lento. El año pasado fue un muy buen año para ciertos productos de crédito por dos razones fundamentales. Primero, la urbanización, que les dije yo, que hace que la clase media se ensanche. Y entonces hay gente con más ingresos y cuando tiene más ingresos, pues va a comprarse moto, va a comprar carro, un año muy bueno para motos, vehículos, materiales de construcción fue un año espectacular, pero eso tiene que ver con el segundo patrón de consumo que es el envío de las remesas. Claramente las remesas eh, fueron récords, crecieron 20% y el mandato de la gente que envió remesas es por favor terminame mi casa, comprame, pues qué sé yo, la cama, la refri, porque puede ser que me saquen de acá. Y entonces hubo un cambio de patrón de consumo hacia ese lado. Y sí les dijeron que por favor no gastaran en consumo masivo y por eso hubo una bipolaridad en esa remesa. La liquidez, lo hablamos también. La liquidez empezó a caer desde el año 2023. Aquí un cúmulo de cosas políticas nos hicieron llevar a una liquidez en quetzales muy baja, incluso a crecer tan solo 3%. Esto ya se dio la vuelta, pero desde el año mediados del 24 al 25, lamentablemente, decisiones del ministro de Finanzas de retener dinero en el Banco de Guatemala, llegó a retener hasta 40.000 millones de quetzales, que no ejecutó y bueno, si no quiere ejecutar, que no ejecute, pero ese dinero lo pudo haber puesto en el sistema bancario y esa liquidez entra a la calle y empieza a moverse la economía. Lamentablemente no hizo eso y ese dinero en el Vanguard no tiene nada que ver porque ese dinero es del ministro de Finanzas, del Ministerio de Finanzas. El Vanguard no puede hacer nada con ese dinero, es un captador de esa plata y el Banco Central no puede, por su ley, prestar dinero. Entonces ese dinero estaba literalmente estancado y parqueado ahí. Eso generó un golpe muy fuerte en la liquidez del país que provocó que las ventas del año pasado, de lo que dependiera de la liquidez, estuviera muy lento. Eh, alimentos, bebidas, restaurantes, visitas a muebles, los van a ver ustedes más adelante y por lo tanto sí un slowdown que le llamamos nosotros, pero ya se dio la vuelta. ¿Por qué se dio la vuelta? Porque los precios de los commodities como el café, el banano, la palma,
registraron buenas tasas de crecimiento en el año 24 y ese dinero entró en el 25. Entre marzo y junio entró mucho dólar ¿cómo se llama? De commodities y eso empieza a dinamizar la economía porque una vez que te paguen más por el café, pues lo retribuís en salarios, gastas más, invertís más como cafetalero, etcétera, etcétera. Y entonces esa liquidez entra a la economía y lo vemos en un montón de indicadores como en las zonas fuera de la ciudad de Guatemala, donde entran los commodities, esta plata, pues están creciendo mejor que, por ejemplo, la ciudad de Guate. Y entonces, pero todavía el gobierno gastó un poquito al final. Ya ahorita bajó de 40.000 a 34.000 millones de quetzales retenidos. Vamos a ver si este año los tira a la calle. Yo creo que probablemente sí, porque estamos el próximo año hay elecciones y este año es un año altamente político. Y entonces yo creo que los políticos, pues yo no creo que haya un político que ahorre en Guatemala. Entonces yo creo que lo van a gastar, vamos a ver, y eso puede dinamizar un poco la liquidez. Las remesas, como les decía, el miedo a ser deportado enviaron remesas, pero con el cambio de consumo que les dije. Y lo más importante que en Guatemala, ahí están, vean cómo el ciclo de exportaciones explotó a finales de 2024 y todo el 25, y eso fue lo que generó la liquidez que entró desde el año pasado y que ya, miren, la liquidez entra y se toma su tiempo en lo que llega a la calle, y por eso eso entró entre marzo y junio, y por eso tipo octubre, noviembre ya empezó a moverse la economía de liquidez, y creo que el año y el inicio de año está siendo bueno porque hay liquidez. La otra buena noticia es que la importación de bienes de capital sigue a un ritmo de 10%. El empresario sigue invirtiendo en Guatemala, hay expansiones fuera de la ciudad de Guatemala, hay logística, hay carreteras nuevas del sector privado, por supuesto, el sector público no ha hecho un kilómetro en el país. Pero realmente hay una apuesta por esta clase media, por esta urbanización del país que va en una muy buena dirección y creo que hay que aprovecharla en ese sentido. Ahí tienen ustedes cómo el déficit fiscal ya empezó a subir. Creo que ya empezó a gastar el gobierno. Lamentablemente, no en proyectos de inversión. Lo que estamos viendo es un disparo en la burocracia que tiene como contrapartida más trabas, más regulaciones, más pasos y puro gasto en administración que no lleva a mayor productividad, no lleva a mayor beneficio a la población, sino que más a los burócratas. Pero de alguna forma algo entra a la economía, pero quisiéramos que gastara en lo que nos urge, que son los puertos de este país. Aproximadamente son cálculos de CABI. Es complicado saber cuánto nos está costando el puerto los puertos de Guatemala y la red vial, pero nosotros tenemos un estimado que más o menos que tengamos parados en el mar y la velocidad a la que se transportan los bienes dentro de Guatemala, que ya era baja a 38, pero ahora bajó a 15 kilómetros por hora, nos está costando 350 millones de dólares aproximadamente. Es un rango 350 millones de dólares al año a todos los guatemaltecos. Podríamos hacer un puerto al año con ese dinero, pero hay una desidia por parte de las autoridades, no solo de este gobierno, sino que de los anteriores también, de ponerle atención al problema de infraestructura del país. El país está colapsado, la ciudad también está colapsada, no hay inversión de infraestructura, estamos con la misma inversión, con la infraestructura de hace 20, 30 años, y así el país estamos perdiéndonos, porque a pesar de ello el país crece, está creciendo a un ritmo de 4% promedio, pero si tuviéramos eficiencia en infraestructura o inversión en infraestructura, el país debiera estar creciendo a 5,5, 6, y seríamos el país que más crece en América Latina. Ahorita el que más crece es Argentina, el segundo es Dominicana y el tercero somos nosotros. Si tuviéramos un plan de ejecución de inversión en puertos, aeropuertos, carreteras, sistemas viales, sistemas de transporte público, el país fácilmente estaría en 6,5. De hecho, solo con que el dinero que está en el Banco de Guatemala entre a la calle, en vez de crecer 4, nos iríamos a 4,5. Que eso es bien rápido, con un ACH se podría hacer. Y entonces el país crecería a 4,5 y con inversión nos vamos a 6. Pero lamentablemente dependemos de las decisiones y de la voluntad política de nuestros políticos que están dejando mucho que desear. Aquí tienen ustedes la recuperación en el M2. Claramente vemos que las captaciones van para arriba. O sea, esto muestra varias cosas. Número uno, confianza en el sistema bancario. Dos,
Aquí esto muestra cómo mucho dinero de las remesas no se está gastando. Está bueno que se ahorre, es una buena noticia, pero detiene un poquito el consumo. Pero lo bueno es de que hay confianza en el sistema bancario y ahí lo ven ustedes como las captaciones de plazo y certificados van para arriba. Ya vamos terminando por el tema tiempo. El crecimiento, esperamos un 4% de crecimiento este año. El año pasado probablemente terminó en 3,9, 4, este año 4,41. Estamos en el rango de abajo, pero nosotros sí creemos de que puede ser más del año. Va a depender del gobierno y qué haga con la liquidez. Pero a pesar de todo y de todo lo que tenemos en el país, de cosas malas, negativas, pues el país sigue creciendo, hay una inversión fuerte, el sector privado sigue creciendo, las ciudades siguen creciendo. Y cíclicamente, y con esto termino, creo que estamos en el fondo del ciclo del consumidor. Vean ustedes, estos son nuestros indicadores de visitas a centros comerciales, a restaurantes, comida rápida, cómo se desaceleraron cuando se secuestró el dinero en el Banco de Guatemala. Y entonces vean ustedes cómo empieza a bajar pues todo el dinamismo en esos sectores. Yo creo que ya se estabilizó cuando entró la liquidez que hablamos de los commodities y yo creo que esto ya empezó a subir y creo que estamos listos para un ciclo alcista que nos puede durar este año 2026 y creo que hay que aprovecharlo desde todos los aspectos. Yo por tema de tiempo lo termino ahí, voy a ver si hay algunas preguntas, creo que estoy viendo, me van a dar 5 minutos para contestarlas, entonces voy a ver aquí. El tipo de cambio subirá en Guatemala o se mantendrá. Preguntan aquí, yo personalmente, eh, no, yo creo que hay una estabilidad cambiaria muy buena. No, 7,70 es nuestro tipo de cambio de equilibrio, yo creo que por ahí se va a mantener. ¿Cuál es el pronóstico de la tasa de salida de la Fed? Bueno, una vez que entre Warsh, yo creo que ahorita está en 3,75. Yo la veo el otro año a 3, probablemente 2,75, o sea, un bajón más bajo. Yo no la veo que técnicamente, yo creo que la buena noticia es de que el que nombraron es una persona muy técnica. Él ya estuvo en la Fed. Se habló mucho de que iban a meter un populista, ¿no? Trump metió un técnico muy bueno. Y yo creo que saben que bajarla de 2 es peligroso, porque está otra vez la inflación. Entonces yo creo que la van a ir bajando, pero no como algunos creen que va a ser así a cero. Yo no lo veo, sí para abajo, pero no a un ritmo muy fuerte. Yo creo que es una persona muy buena la que nombró Trump. O sea, eh, derribando mucho de lo que se le dijo, de que iba a nombrar a alguien que iba a ser un puppet o algo así, como dicen, ¿verdad? Eh, eh, que, eh, ¿Cómo pueden afectar las elecciones que hay en Guatemala este año para el crecimiento? Miren. Yo ahí sí, esta es una opinión, pues puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que han pasado gobiernos muy malos en el país y el crecimiento sigue, y es porque tenemos una clase empresarial, empresarios pequeños, medianos y grandes que seguimos invirtiendo, pese a lo que pese, nos levantamos a las 4, 5 de la mañana a trabajar, no nos quejamos. Bueno, sí nos quejamos a veces por el tráfico y todo lo que nos toca pasar como empresarios, porque créanlo, es muy difícil ser empresario en el país, pero seguimos apostando por el país. Yo creo que no hay nadie con ganas de irse del país, sino que por el contrario están apostando. Nosotros nos toca asesorar mucha inversión dentro del país y sigue fluyendo. ¿Cuál es la perspectiva de la tasa líder en Guate? Se va a ir de la mano de la Fed, de lo que creemos nosotros. Eh, ¿Qué inversiones específicas en infraestructura habrán en el corto plazo? Miren, la única buena noticia es que se firmó un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. También esto cambia también con el tema de Trump. Antes, recuerden ustedes que la agenda de los demócratas no era infraestructura, era otra cosa. Eh, y entonces yo creo que esto cambia. Lo que pasa es de que son 6 proyectos viales estratégicos que ya se les dio el dinero, va a empezar, pero ustedes saben que antes de 2, 3 años, yo no veo que haya una solución. Está el proyecto Sochi, que ya va a salir este año, es totalmente privado. Hay otra carretera privada que va a liberar aquí, allá ay Dios, San Cristóbal, que ya está en ejecución, pero lamentablemente necesitamos también que el sector público invierta. Al nivel departamento comunal, ¿cuáles se proyectan con mayor crecimiento? Miren, el sector fuera de la ciudad de Guatemala está creciendo 3, 4 veces más que dentro de la ciudad de Guatemala. Eso es evidente. Lo vemos en Occidente, en Oriente también. Ahorita el norte, yo diría que en los últimos meses, lo que es la parte
norte y noroccidente del país están creciendo muy fuerte, porque ahí está el café, recuérdense, el café, el turismo también, Guatemala se ha reactivado, tenemos récord de turismo, eso también dinamiza. Entonces yo creo que fuera de la ciudad de Guatemala hay un bonito crecimiento. Y finalmente, por la última, ¿cómo ve el sector energético? Ahí tenemos problemas, lamentablemente. No se ha invertido en nuevas generaciones y era necesario que el PET, que es el Plan Nacional de Transmisión de Energía, fuera más competitivo y no se logró. Entonces, si no hay transmisión o transporte de energía, no va a venir una inversión energética. Ahora, el país ya tiene problemas de energía. ¿Por qué? Porque estamos creciendo mucho más fuerte de lo que se esperaba mucha gente y por lo tanto la demanda crece más rápido que la oferta. Y entonces, ahorita hemos tenido que comprar energía a El Salvador y a México. El problema está de que también México tiene problemas energéticos y en cualquier momento nos dice ya no les vendo. Y El Salvador también tiene un tope. Entonces, si no le metemos a el plan de rehacer un plan de transporte bueno, que sea confiable, condiciona de alguna manera el PEG, que es el plan de generación que es necesario. El país necesita 6.000 millones de dólares de inversión para lo que viene de urbanización y demanda energética, pero eso se tenía que hacer el año pasado, no se hizo, este gobierno no le ha entrado, lo va dejando de lado, pero es estratégico que el sector energético se destape para esta nueva ronda de inversiones. Y creo que por tema tiempo lo voy a dejar ahí, así que de mi parte, pues agradecerle a ustedes la atención, también a Promérica por la confianza de llamarnos para dar esta conferencia que la verdad que la disfruto mucho. Así que muchas gracias por la asistencia y que tengan un buen resto de día. Muchas gracias.